¿Qué es una sociedad mercantil? Si bien la Ley General de Sociedades Mercantiles no define lo que es una sociedad, lo podemos definir como una persona moral que es creada por un grupo de dos o más personas que son denominados socios, los cuales realizan un contrato solemne en el cual los socios se obligan a aportar capital y bienes a la empresa con la finalidad de obtener un lucro o utilidad a fin de repartirse los beneficios del negocio al cual van a dedicarse. Los antecedentes de las sociedades mercantiles se remontan a la Edad Media y el derecho romano, pero no fue hasta la época del Renacimiento que se creó su personalidad jurídica, esto gracias al gran desarrollo comercial que hubo en esa época, formando así parte de la creación del derecho moderno. ¿Qué es el contrato de sociedad? Para iniciar con esta explicación, es necesario antes aclarar que existe una gran división de opiniones sobre el medio por el cual se crea una sociedad mercantil. Por una parte está la opinión de que la sociedad mercantil es creada mediante un acto jurídico constitutivo, mientras que su parte opositora opina que la sociedad mercantil es creada en virtud de un contrato. Para nuestra explicación tomaremos como punto de vista que la sociedad mercantil es creada mediante un contrato de sociedad que da nacimiento a una persona moral. En dicho contrato, un grupo de personas, ya sea físicas o morales, se obligan a aportar ya sea dinero, bienes, créditos o trabajo con la finalidad de obtener un lucro o utilidad. En este contrato se forma una persona jurídica distinta a la de los socios que integran a la sociedad y en este se debe de indicar el aporte, la responsabilidad, el compromiso y el trabajo de cada socio, así como los estatutos que rigen a la sociedad. Dichos estatutos son el pacto donde se agrupan todos los derechos y obligaciones de los socios, así como las normas que rigen a la sociedad. El contrato de sociedad, como cualquier otro, debe de cumplir con ciertos requisitos, como lo son la capacidad jurídica, que no es otra cosa más que la aptitud de una persona para asumir derechos y obligaciones por sí mismos. Esta capacidad se nos es otorgada al cumplir la mayoría de edad, es decir, 18 años. El consentimiento es la manifestación de la voluntad, la cual debe de estar libre de vicios, como lo son el error, el dolo, la mala fe y la violencia, además de que debe de contener una causa y objetos lícitos, es decir, que son permitidos por la ley. A continuación mencionaremos la clasificación y enumeración legal de las sociedades y describiremos brevemente cada una de ellas. De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, en lo establecido en su artículo primero se reconoce como sociedades A la sociedad de nombre colectivo. En esta sociedad todos los socios responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria ante sus obligaciones sociales, es decir, que de ser necesario utilizarán su patrimonio personal para cumplir con las obligaciones. Existirá bajo una razón social que se formará por el nombre de uno o más de los socios seguido de la abreviatura SNNC. La sociedad en comandita simple. Esta sociedad se compone de uno o varios socios comanditados, los cuales aportan trabajo y responderán ante las obligaciones sociales de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, y de uno o varios socios comanditados, los cuales aportan capital y únicamente están obligados ante las obligaciones sociales hasta el pago de sus aportaciones. Existe bajo una razón social, la cual se compone del nombre de uno o varios socios, seguido de la abreviatura S en CS. La sociedad de responsabilidad limitada. En esta sociedad, los socios están obligados únicamente hasta el pago de sus aportaciones sin tener que comprometer su patrimonio personal. Existirá esta sociedad bajo una denominación social, la cual no es otra cosa que un nombre escogido libremente o una razón social que se compone por el nombre de uno o más de los socios, seguido de la abreviatura SDRL. Una sociedad anónima. Este tipo de sociedad mercantil, en ella los socios están obligados únicamente hasta el capital que hayan aportado. Existe bajo una denominación social, seguido de la abreviatura SA.
La sociedad en comandita por acciones. Esta sociedad se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente ante las obligaciones sociales y de uno o varios socios comanditados que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Esta sociedad más que nada es una mezcla entre la sociedad de comandita simple y la sociedad anónima. Existirá bajo una razón o denominación social, seguido de la abreviatura S en C por A. Por último, tenemos a la sociedad cooperativa, la cual es una forma de organización social que está integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua. Su propósito es satisfacer necesidades individuales y colectivas, realizando actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Un dato importante a destacar sobre esta sociedad es que, a diferencia de todas las anteriores, para su constitución requiere un mínimo de 5 socios. Todas las anteriores sociedades como mínimo requieren 2 socios. Aparte, esta sociedad cooperativa no es regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles, sino que tiene su propia ley reguladora que es llamada Ley General de Sociedades Cooperativas. Vamos a ver otros criterios de clasificación. Vamos a ver primero las que dividen a las sociedades en ilimitadas, limitadas y mixtas, según cómo responden a las obligaciones sociales. En la primera, las ilimitadas, los socios van a responder solidaria, subsidiaria e ilimitadamente. Se dice que responden solidariamente porque están obligados junto con la sociedad mercantil. Se dice que responden subsidiariamente porque al terminarse el capital, ellos con su capital propio pagan lo que falte de las obligaciones y con cuánto de su capital propio, pues por eso es ilimitada, porque los socios pagan con todo lo que comprenda su capital propio. Un ejemplo de esto son las sociedades en nombre colectivo. También tenemos las limitadas, en donde los socios, con el capital que aportan al crear la sociedad, van a responder. La diferencia con las ilimitadas es que en este caso los socios van a salvaguardar su capital propio. Un ejemplo de esto son las sociedades de responsabilidad anónima. En las que se consideran mixtas es porque algunos de los socios van a responder de manera limitada, es decir, hasta el monto de sus aportaciones, pero otros socios van a responder de manera ilimitada, es decir, que responden con su capital propio y de forma solidaria, subsidiaria e ilimitada. Un ejemplo son las sociedades en comandita simple, en donde existen dos tipos de socios. Los primeros son los comanditados, que solo aportan trabajo y van a responder ilimitadamente. Y existen los socios comanditarios, que aportan capital, pero responden limitadamente. La segunda clasificación es el de las sociedades personalistas y capitalistas, en donde se dividen debido a la forma en la que se vota y en la que se decide, ya que en las sociedades personalistas el socio es la figura principal y en la que cada socio tiene un voto en cada una de las decisiones que se tomen en la asamblea, a diferencia de las sociedades capitalistas, en donde importa y decide el capital de aportación. Am, bueno, pongamos un ejemplo en la que tenemos a 11 socios, pero uno solo tiene el 51% y es el socio mayoritario. Los restantes, vamos a poner que 10, tienen el 49%. Pero en las sociedades capitalistas no va a importar la mayoría de socios, aunque sean 10, siempre que el socio mayoritario, en este caso el que tiene el 51%, vote a favor, se va a hacer. Y si vota en contra, no será, ya que lo que importa es el capital de aportación. Pero en una sociedad personalista, si los 10 votan a favor, eso es lo que se hace. Aunque el socio mayoritario reniegue y diga que no, se va a hacer porque la mayoría de socios votó a favor. Y lo mismo en caso contrario. Si votan en contra, lo que importa es la mayoría de socios, porque cada socio es un voto.
La penúltima clasificación que veremos son las sociedades de participación estatal, en donde la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en el artículo 28, nos dice que son empresas de participación estatal mayoritaria las que determina como tales la Ley Orgánica de Administración Pública Federal. Y esta ley orgánica, en su artículo 46, nos dice que son sociedades de participación estatal mayoritaria las siguientes. Las divide en dos. Primero, son las sociedades nacionales de crédito, que son instituciones financieras y bancarias. Y la segunda son las sociedades de cualquier otra naturaleza. Incluye organizaciones auxiliares nacionales de crédito, así como instituciones nacionales de seguros y fianzas. Em, bueno, estas tienen que cumplir con alguno o varios de los siguientes requisitos. El primer requisito son tres. El primero es que el gobierno federal o una o más entidades paraestatales conjunta o separadamente aporten o sean propietarios del 50% del capital social. La segunda textualmente dice que en la constitución de su capital se hagan figurar títulos representativos de capital de serie especial que solo puedan ser suscritos por el gobierno federal. Y por último, tenemos en las que el gobierno federal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de miembros del órgano de gobierno o su equivalente, o bien designar al presidente o director general, o cuando tenga facultades para vetar los acuerdos del propio órgano de gobierno. Todo lo anterior significa que el gobierno federal tiene facultades para intervenir en el ámbito económico y mercantil y crear, según ya se dejó fundamentado, sociedades mercantiles, tanto financieras como bancarias, de seguros y de cualquier otra naturaleza, como lo establece el dispositivo legal transcrito. Por último, tenemos la clasificación de sociedades extranjeras, en el que su artículo 3, fracción 3 del Código de Comercio nos dice que son comerciantes las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Entonces son sociedades que están constituidas en el extranjero, pero que ejercen actos de comercio en nuestro país. En el artículo 250 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos dice que las sociedades extranjeras legalmente constituidas tienen personalidad jurídica. Y en el artículo 251 de la misma ley, nos dice textualmente que las sociedades extranjeras solo podrán ejercer el comercio desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. La inscripción solo se efectuará previa autorización de la Secretaría de Economía. Las sociedades extranjeras están obligadas a presentar un balance general anual de la negociación visado por un contador público titulado. Así que en nuestro país tienen autorización legal para operar sociedades mercantiles extranjeras, pero siempre y cuando cumplan con los requisitos y formalidades que la ley les imponga.